Buenas tardes, doctores. Doctoras, ¿pueden escucharme bien? Estoy aquí atento al chat para saber que se escuche apropiadamente. A ver, veamos. Buenas tardes, doctores. A ver, creo que... Sí, súper, Sofi. Gracias por contestar. Natalia, buenas tardes igual. Bueno, espero que se encuentren sumamente bien. La semana pasada no pudimos conectarnos para hacer este ejercicio de evaluación de casos clínicos seriados para discutirlo juntos. Pero bueno, esta semana vamos a reintegrarnos como lo tenemos planeado cada lunes 6 de la tarde para discutir casos clínicos aleatorios y tratar de aprovechar al máximo cada uno de los puntos y elementos de retroalimentación. Recuerden que a través del simulador ustedes van viendo cómo va el porcentaje de mejoría en cada una de las áreas. Tenemos poco más de 2,000 preguntas actualmente y creo que vamos a empezar el día de hoy para fines de dialogar y discutir los casos con ustedes, ¿ok? Entonces vamos a pedir de puras de medicina interna. Evidentemente vamos a buscar hacer este ejercicio con algunos especialistas en otras áreas, pero por el momento vamos a seleccionar que nos dé 10 preguntas inicialmente de cualquiera de las ramas de medicina interna. ¿Ok? Díganme si ya están listos, si ya están listos, si me escuchan fuerte y claro. A ver, excelente. ¿Qué tal, Francisco? Súper. Excelente, Diego. Shadeni. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con este caso clínico. Voy a hacer un poco más grande la pantalla con la finalidad de que puedan verlo mejor. ¿Ok? Muy bien, vean, este paciente tiene 37 años de edad y se presenta en urgencias por fiebre y dolor abdominal de una semana de evolución. Tiene antecedente importante de infección por virus de inmunodeficiencia humana desde hace 5 años y no ha acudido a revisión desde entonces. Durante la exploración física tiene 38,5 de temperatura cardíaca de 98, una tensión arterial de 110/80 y al examen abdominal hay dolor a la palpación en hipocondrio derecho, destaca un hígado levemente aumentado de tamaño. No se aprecian signos de ictericia, ascitis ni edema periférico. Te preguntan, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? Hepatitis A, absceso hepático, colitiasis o pancreatitis, ¿ok? Entonces voy a lanzar la votación para que ustedes puedan ir opinando al respecto de qué opinan, cuál es la respuesta correcta. A ver, déjenme lanzar esto, quitar esto, perdón. Listo. Listo, pueden contestar. Opción A, B, C o D. ¿Qué opinan? Es un paciente muy joven, 37 años de edad, que tiene un cuadro de una semana de evolución con dolor abdominal, pero como dato relevante, el paciente tiene infección por virus de inmunodeficiencia humana. Fiebre, taquicardia, más de 90 de frecuencia cardíaca y dolor a la palpación del hipocondrio derecho. Piensan en hepatitis A, absceso hepático, colelitiasis o pancreatitis. Muy bien, vamos a finalizar esta votación y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué estudio complementario le pedirías a este paciente? Le pedirían una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también conocida como CEPRE, una resonancia magnética, ultrasonido hepático o una radiografía abdominal. ¿Qué estudio le pedirían para complementar el diagnóstico? Hombre de 37 años con infección por virus de inmunodeficiencia humana, sin tratamiento, una semana con fiebre y dolor abdominal en el hipocondrio derecho. 10 segundos. Muy bien, finalizamos esta votación y pasamos a la última pregunta de este caso. Te preguntan, ¿cuál de los siguientes no es un factor de mal pronóstico? Abscesos múltiples, diabetes, fiebre o encefalopatía. Entonces, ¿cuál creen de estas 4 opciones que no es un factor de riesgo de mal pronóstico? ¿Ok? Y es cierto que comúnmente en el examen nacional no van a haber preguntas de septo, sin embargo, esta es una pregunta que tiene el objetivo de que ustedes identifiquen cuáles son las, los factores de mal pronóstico en esta entidad. 5 segundos más.
Muy bien, finalizamos votación. Ok, muy bien, vamos a analizar estos casos clínicos. Déjeme ver, creo que... no contesté. Vamos a poner por acá. La respuesta más común en esta primera pregunta, de cómo ustedes fueron opinando al respecto, en esta pregunta número uno, dicen el 70% del grupo, y lo muestro en pantalla, que el diagnóstico es un absceso hepático. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar la pregunta y en realidad es lo más probable. Primer elemento importante. Si ustedes analizan aquí con calma, vuelvan, siempre hagan el ejercicio de analizar los casos clínicos de forma ordenada y ustedes van a tener en mente que primero es un paciente de 37 años de edad, pero que tiene diagnóstico de infección por VIH y que no ha acudido a revisión. Este es el contexto, es lo que siempre analizamos. ¿Quién es el paciente? Si te hubiesen dicho masculino de 37 años, diabético, hipertenso, con colangitis biliar primaria, cirrosis hepática, entonces eso es lo primero que tienes que tener claro. ¿Quién es el paciente? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Qué tratamientos está tomando? Y después siempre busquen la temporalidad. Este paciente tiene una semana de evolución y el motivo por el cual ustedes lo están evaluando es por dolor abdominal y por fiebre. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Aunque el caso clínico esté revuelto, ustedes lo van a analizar como un paciente de 37 años, inmunosuprimido, con una semana de evolución con dolor en el cuadrante superior derecho. Cuando analizan los datos claves de este paciente, vean que tiene fiebre, tiene 38.5, que es el motivo de atención. A veces en el examen no te mencionan que tiene, no te dicen fiebre, pero la exploración física tiene 39 y no te das cuenta. Está taquicárdico. Si ustedes recuerdan el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el punto de corte son más de 90 de frecuencia cardíaca y tiene una TA que podríamos clasificar como normal. Sin embargo, en un contexto agudo puede no serlo. Entonces, tiene hepatomegalia, ese es un dato importante, hígado levemente aumentado de tamaño. ¿Y por qué es importante evaluar, por ejemplo, signos de ictericia? Porque si tuviera ictericia, una de las posibilidades a pensar es colelitiasis, ¿ok? Es colelitiasis. Entonces, vean cómo un dato tan importante como la ictericia te hace no ir a favor de colelitiasis, que en este caso, ante la presencia de ictericia y fiebre, ya no solo sería colelitiasis, probablemente se tendría colangitis, ¿ok? Colangitis secundario a obstrucción de la vía biliar, que es la presencia de litos en la vía biliar. Pancreatitis. Recuerden que pancreatitis comúnmente lo pueden ver en pacientes con VIH, sobre todo con algunos antirretrovirales. Y aquí aprovecho a preguntarles, ¿alguien recuerda que antiviral se asocia con pancreatitis? Es una pregunta, ya por casi no lo usamos, sin embargo, didanosina puede dar eventos pancreáticos asociados pancreatitis por antirretrovirales, pero el cuadro clínico no va. ¿Por qué? Ustedes van a recordar pancreatitis como un dolor abdominal difuso e intenso o en mesogastrio, un dolor abdominal intenso en mesogastrio, asociado con dos, elevación de amilasa y lipasa o datos de edema o inflamación en el estudio de imagen. ¿Ok? Entonces, ustedes hacen el diagnóstico con 2 de 3. 2 de 3. Sin embargo, aquí el dolor abdominal no te lo refieren en mesogastrio, no te están dando datos de elevación de amilasa y lipasa, no tienes estudio de imagen que sugiera un problema pancreático y además recuerden que las causas más comunes de pancreatitis son consumo de alcohol y litiasis. ¿Ok? Pero en un paciente con VIH, definitivamente estamos obligados a buscar infecciones oportunistas que puedan condicionar un proceso inflamatorio con fiebre, taquicardia, malestar general. La colelitiasis, la clave, recuerden que este paciente tendría que tener ictericia y la hepatitis A, igual, generalmente ustedes van a tener en mente que tienen el antecedente de algún cuadro de tipo O. Recuerden que aquí tenemos malos hábitos, consumo de agua contaminada o alimentos contaminados, agua contaminada o alimentos contaminados, y los pacientes hacen transaminasemia generalmente al menos 10 veces el valor normal. Recuerden que los valores normales, 30, 35 AST-ALT,
Entonces, son pacientes que al menos tienen 350, 1000, 2000 de transaminasas. Cuando ustedes tienen cifras de transaminasas sumamente altas, por arriba de 1000, siempre es un cuadro de inflamación, es una hepatitis. Puede ser una hepatitis isquémica, una hepatitis viral, una hepatitis por fármacos, una hepatitis A. Recuerden que las hepatitis A pueden ser desde un cuadro muy indolente, poco sintomático, hasta un paciente que llega a insuficiencia hepática con encefalopatía, prolongación de tiempos de coagulación y alteraciones en las pruebas de función hepático. Entonces, lo más probable es que este escenario se trate de un paciente que tiene un absceso hepático, hepatomegalia, dolor abdominal en el contexto de un paciente inmunosuprimido que lleva una semana de evolución con fiebre y dolor. ¿Ok? Entonces, precisamente un poco de lo que ya mencionábamos hace un momento, por qué los cuadros no eran muy compatibles con los otros diagnósticos. Ahora, si vamos a la siguiente pregunta, recuerden que qué estudios de imagen vamos a utilizar. El ultrasonido hepático es bueno, bonito y barato. Es un estudio de imagen ampliamente disponible que se puede hacer a la cama del paciente, no requiere, no le infiere ningún tipo de riesgo, no requiere administración de medio de contraste. La placa de abdomen es un estudio sumamente inespecífico. Es una prueba que puede ser una opción de respuesta en un contexto si la pregunta fuera, ¿qué estudio inicial harías, por ejemplo, en el contexto de sospecha de una perforación de víscera hueca? Sin embargo, hoy la placa de abdomen es algo que, salvo para íleo o para pacientes que sospechas y síndrome obstrucción intestinal, la realidad es que ya no es tan útil. El ultrasonido hepático, a su vez, nos permitiría ver datos de hipocogenicidad a nivel del parénquima hepático, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un estudio muy sensible y específico para colelitiasis. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es la posibilidad de ver litos en la vía biliar con un ultrasonido? Es como del 60%, la sensibilidad es del 60%, pero la sensibilidad de una, de una colangioresonancia magnética o de una colangiografía retrógrada endoscópica son mayores al 90%. Ahora, ¿por qué utilizas una CEPRE? La CEPRE tiene dos ventajas, es diagnóstica y es terapéutica, ¿ok? Porque si identificas, al hacer la colangiografía, identificas obstrucción, ya hiciste el diagnóstico, pero a su vez, a través de dispositivos como canastillas, pueden extraer los litos de la vía biliar y colocar incluso endoprótesis para mantener permeable la vía biliar. Entonces, recuerden que la CEPRE, que es un estudio endoscópico que hacen los cirujanos gastroenterólogos o gastroenterólogos, son estudios muy complejos, son estudios que tienen la ventaja diagnóstica y terapéutica en pacientes con colelitiasis, colangitis. La resonancia magnética de hígado también sería útil. Sin embargo, si comparamos entre una resonancia magnética y un ultrasonido de hígado, ¿cuál es más accesible? El ultra. ¿Cuál es más rápido? El ultra. La resonancia magnética te permitiría caracterizar un absceso, por supuesto que te lo permitiría. Sin embargo, la resonancia magnética no está ampliamente disponible, requiere contraste y es mucho más tardado. ¿Ok? Entonces, si regresamos y analizamos nuevamente, ¿qué opinan al respecto? Em, o qué contestaron en relación a las opciones de estudios complementarios. La respuesta que ustedes contestaron con mayor frecuencia, también en un 92%, fue el ultrasonido. Y esto nada más, recuerden que aquí estamos repasando también en qué escenario pediría una CEPRE. Pacientes que sospecho fuertemente colelitiasis con colangitis. La resonancia magnética me sirve para abscesos, pero sería más para un hepatocarcinoma, por ejemplo, sería sumamente útil. La radiografía de abdomen pudiera ser útil en un paciente con sospecha de perforación de víscera hueca o litiasis, que cada vez sabemos que la tomografía es el estudio inicial y de elección para el diagnóstico de urolitiasis, y el ultrasonido hepático para descartar dilatación de la vía biliar y a su vez también datos que sugieran absceso como hipoecogenicidad del parénquima. El antirretroviral que comúnmente se asocia con pancreatitis es didanosina, ¿ok? Didanosina. Como les decía, por fortuna ya casi no se ocupa, pero es una pregunta que comúnmente puede hacerse. ¿Qué fármaco se asocia con pancreatitis grave de entre los antirretrovirales? Es la didanosina. Muy bien. Entonces, vamos, contestamos. Es una pregunta que igual contestó la mayoría. ¿Ok?
Y otra vez lo que les mencionaba hace un poquito, aunque es muy útil en la resonancia, no es de primera línea y menos en urgencias por costo y tiempo. Y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es más útil cuando tienes la sospecha de una colangitis colelitiasis. ¿Cuál no es un factor de mal pronóstico? Abscesos múltiples, diabetes, fiebre y encefalopatía. Si yo les preguntara aquí en el chat qué opinan, ¿cuál de todos estos sería una manifestación poco específica, por ejemplo? Fiebre, por supuesto. ¿Por qué? Porque en realidad, pues la fiebre puede ser hasta por un cuadro viral, pero si tienes múltiples abscesos, si el paciente es diabético, si además está encefalópata, pues sí son factores de pésimo pronóstico. Entonces, ¿cuál realmente no es un factor de pronóstico, sino más bien un dato que sugiere que tienes algo y que pues básicamente la presencia de fiebre, ¿no? Entonces, la fiebre es un síntoma poco específico, no es un factor de mal pronóstico en pacientes con absceso hepático, pero los demás sí lo son. La encefalopatía, diabetes y abscesos múltiples, ¿ok? Muy bien, antes de pasar al siguiente caso clínico, ¿qué tal? ¿Les ayudó a repasar algunos puntos importantes? Recuerden, absceso hepático, coledocolitiasis, pancreatitis, hepatitis, pueden parecerse mucho, pero es muy importante analizar el tipo de paciente y es muy importante también considerar tiempo de evolución, si hay ictericia o no, y si hay datos, recuerden que el ultrasonido siempre va a ser un estudio muy útil en el contexto de un paciente con alteraciones de las pruebas de función hepática o dolor abdominal localizado a la fosa al cuadrante superior derecho. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Les parecieron muy sencillos estos casos? Bueno, recuerden que están muy distribuidos, luego pueden ser casos muy fáciles, muy complicados y intermedios. Entonces vamos a analizar otro caso clínico. Ok, el punto de corte, Francisco, en realidad, cuando tú tienes un absceso pequeño, puede ser discordante, pero cuando tienes un absceso comúnmente menor a 5 centímetros, puedes darle manejo conservador. Hay algunos lugares que ponen el punto de corte de 3 centímetros, ¿ok? Dependiendo la referencia que se revise, de 3 a 5 centímetros. Entonces, por arriba, generalmente de 5 centímetros, tienes que puncionar y dar antibiótico terapia. Y si el paciente tiene un absceso simple único, es decir, un absceso único, puedes dar pura cobertura antibiótica prolongada. ¿Ok? Espero haber sido claro. Muy bien. Ok, veamos de qué nos toca ahorita. Bueno, este es un caso igual, lo pedimos aleatorio. Vean, es una mujer de 28 años previamente sana, acude a urgencias por mareos, palpitaciones y sensación de falta de aire que comenzaron súbitamente hace 2 horas durante una reunión de trabajo. La paciente refiere que está atravesando un periodo de mucho estrés debido a problemas laborales y al ingreso tiene una frecuencia respiratoria en 28, una TA de 115/75, cardíaca en 100, satura 98% al aire ambiente y no se observan signos de dificultad respiratoria. Al examen físico pulmonar y cardíaco es normal, los electrolitos séricos son normales, no hay evidencia de fiebre, no hay datos de infección. La paciente se presenta con antecedentes, no presenta datos de enfermedades cardíacas, pulmonares ni psiquiátricas. Ok. Si ustedes analizan el contexto de este paciente, de esta mujer de 28 años, te preguntan, ¿cuál de los siguientes hallazgos esperarías en la gasometría? En pocas palabras, eso. Entonces, analicen bien cómo está el pH, cómo está el bicarbonato y cómo está la presión de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, voy a lanzar la pregunta y ahorita vamos a contestarla juntos. Parecieran, vamos a ver, pregunta número 4. Listo, pueden contestarla. 10 segundos más. Muy bien. Vamos a finalizar. 70%. Bueno, doy 5 segundos más. Hecho. Muy bien. Ahora sí, 80% de participación. Vamos a finalizar la votación con un 50% de respuestas correctas. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la complicación metabólica potencialmente relacionada al trastorno ácido-base de la paciente? Es muy buena pregunta. Hipercalemia, hipocalcemia,
hiperglucemia o hipermagnesemia. ¿Ok? Lanzo la pregunta número 5, vayan pensando y pueden contestar. Doy 30 segundos para analizar qué complicación se asocia con este trastorno ácido base. Muy bien, finalizamos la votación. Ok. Y última pregunta en relación a este trastorno. Te preguntan, ¿cómo esperarías encontrar la compensación renal en la gasometría? Y ahorita vamos a disecar este caso clínico. Pueden ir viendo, voy dando este tiempo. Ya ustedes saben qué diagnóstico primario tienen. Lo único que tienen que recordar es qué haría el riñón para este trastorno primario. Pss, 10 segundos más. Ok, vamos a finalizar votación con un 30%, no, 15% de respuestas correctas. Vamos a analizar. Miren, si regresamos a la primera pregunta, aquí voy a mostrarles cómo contestó el grupo. El 50% consideró que era la opción D, que pueden ver en pantalla a continuación. pH aumentado con dióxido de carbono disminuido. Presión de CO2 disminuida. PaCO2 disminuido. Vamos a contestar y efectivamente es la respuesta correcta. Ahora, vean bien, recuerden que los trastornos, lo primero que ustedes tienen que analizar en este paciente, otra vez si vamos por detalle, ¿quién es la paciente? Es una paciente realmente que no tiene ninguna complicación, no tiene ninguna enfermedad crónica, em, y el motivo por el cual la están evaluando es por un cuadro agudo. Llega a urgencias y el motivo por el cual la evalúas es por sensación de falta de aire, palpitaciones y mareo. Realmente tiene un factor importante que te dicen que tiene problemas laborales y llega respirando 28. La clave aquí es la frecuencia respiratoria, ¿ok? Este paciente tiene taquipnea, tiene una frecuencia respiratoria aumentada que al incrementar la frecuencia respiratoria va a barrer dióxido de carbono. Reduce dióxido de carbono, el pH va a aumentar. Entonces, ¿qué trastorno primario esperarían o pensarían que tiene esta paciente? Si tiene barre dióxido de carbono, efectivamente, y por lo tanto, si le pusieran nombre a este trastorno primario, lo llamarían alcalosis o alcalemia respiratoria. ¿Ok? Ustedes recuerden que los trastornos ácido-base de carácter pulmonar van en sentido contrario. Vean cómo el pH aquí está aumentado y dióxido de carbono está disminuido. ¿Ok? En este caso, yo tengo un pH alto y tengo un bicarbonato alto. Ahí van, este es un trastorno metabólico, van en el mismo sentido. De igual manera aquí, el pH va hacia abajo, el bicarbonato va hacia abajo, tengo un trastorno metabólico. Y en este caso, ¿qué opinan? De hecho, esto no es compatible, esto tendríamos que tener otras pruebas, pero quiero que ustedes primero analicen estas tres gasometrías. Póngale nombre al primer escenario clínico. ¿Cómo se llamaría este primer escenario? El de la opción A. pH aumentado con bicarbonato aumentado. Es correcto. Alcalosis metabólica.
Y ustedes ahí lo van a abordar con el cloro urinario y el cloro urinario menos de 20 o más de 20 para saber si es una alcalosis metabólica sensible a volumen o resistente a volumen. ¿Ok? Ahora, ¿qué trastorno tendría la opción B de este paciente? Bueno, ok, es una acidosis metabólica. ¿Cómo evaluarían a los pacientes con acidosis metabólica? ¿Qué elemento es clave en analizar las acidosis metabólicas? El diagnóstico diferencial. Extraordinario. Anion gap. Y ustedes recordarán que el anion gap es la diferencia entre, ¿recuerdan cómo se evalúa el anion gap? De acuerdo. Sodio, que es un cation, menos los aniones cloro más bicarbonato. Y con esto ustedes van a distinguir, en realidad, si es una acidemia metabólica hiperclorémica, es decir, con anion gap normal por debajo de 12, o una acidosis metabólica de brecha aniónica aumentada. ¿Quedó claro? Entonces, y ahí hay un montón de mnemotecnias, las hemos visto, recuérdenlas. Si ustedes recuerdan el acrónimo Goldmark, van a tener una forma fácil de recordar todas las que aumentan la brecha. Aquellas que tengan anion gap por arriba de 12, recuerden Goldmark. Y aquí ayúdenme a repasar. La G serían de glicoles, efectivamente, Diego. La O sería de oxoprolina, que es un metabolito de paracetamol. La L es de lactato, ¿de acuerdo? La D es de D-lactato en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino corto. La M de metanol. La A es de, ¿alguien recuerda? Aspirina. La R es de falla renal y la K es de cetoacidosis diabética. ¿Ok? Cetoacidosis. Ahora, todos estos ustedes los van a pensar cuando tengan un paciente con un pH bajo, es decir, con un pH bajo, con un bicarbonato bajo, yo le pongo nombre de acidosis metabólica. Ahí calculo el anion gap y si el anion gap está por arriba de 12, mi opción es buscar todas estas causas. ¿Va? Entonces, eso es importante porque en el ENAM ustedes primero van a hacer el diagnóstico de acidosis metabólica y si no te dan el anion gap, vas a ir a buscar el sodio, vas a ir a buscar el cloro y vas a ver cuánto tienes de bicarbonato. Sodio, por ejemplo, si el paciente tuviera 130 de sodio y tiene un cloro de 100 y un bicarbonato de 15, entonces serían 130 de sodio menos 115 y el anion gap de ese paciente sería 15, por lo cual diríamos que tiene una acidemia metabólica de brecha aniónica aumentada y tendría que ir a pensar las posibilidades de Goldmark, alguna de esas. O son intoxicación por etilenglicol, polietilenglicol, o el paciente tomó muchas tabletas de paracetamol, o está chocado con 60-30 y por eso es por acidosis láctica, o es porque tiene síndrome de intestino corto con aumento de D-lactato, o intoxicación por metanol, intoxicación por aspirina, falla renal o cetoacidosis, porque además de tener pH bajo con bicarbonato bajo, tienes glucosa por arriba de 250 y un bicarbonato por debajo de 18 y anión GAP por arriba de 12. ¿Vamos bien? Recuerden que aquí es un ejercicio de práctica, práctica. Ahorita todo eso viene en la retroalimentación del caso clínico, pero nada más es que ustedes recuerden, cuando vean un paciente con un trastorno ácido-base, primero hagan el diagnóstico o una sospecha de un trastorno ácido-base, vean el diagnóstico y sobre eso después empiezan a hacer el abordaje. ¿Ok? Muy bien. Em, Ok. Esto, esto sería casi prácticamente lo mismo. Un paciente que tiene pH bajo con bicarbonato bajo, pues lo que esperas es que el paciente empiece a respirar rápido y es lo que tenga, por ejemplo, una respiración de Kussmaul, donde barra dióxido de carbono. Entonces, realmente esto sería la compensación de la opción B. Ahora, en el caso de un paciente que tiene pH aumentado con dióxido de carbono disminuido, lo que significa es que el paciente está respirando muy rápido. Y al respirar muy, muy, muy rápido, entonces es muy importante que ustedes tengan en mente que puede ser o porque tenga dolor, tenga fiebre, tenga una neumonía, una tromboembolia pulmonar, un infarto agudo al miocardio, tenga un neumotórax, un hemotórax, cualquier trastorno cardiopulmonar
va a hacer que el paciente respire más rápido, una frecuencia respiratoria aumentada, y por lo tanto la manifestación gasométrica va a ser de una alcalosis respiratoria. ¿Quién me da un ejemplo de una acidosis respiratoria? ¿Cuál sería el prototipo de paciente que haría una acidosis respiratoria? Y te lo preguntaría en el ENAR. Un paciente que hipoventila muy bien, una crisis, una exacerbación de POC, pero en una fase donde el paciente requiera ya apoyo con soporte mecánico ventilatorio o una prueba no invasiva, cualquier condición de carácter neuromuscular, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, sobredosis de fármacos sedantes, son pacientes que van a tener taquipnea o bradipnea. Bradipnea, o sea, entonces cuando respiro muy rápido en el ENAM, te pongo una frecuencia respiratoria muy alta, el trastorno gasométrico respiratorio va a ser una alcalosis respiratoria. Pero si el paciente está respirando muy lento, va a ser una acidosis respiratoria y entonces vas a tener que dar apoyo con ventilación mecánica. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer aquí? Ya no toqué el tema de acidosis metabólica hiperclorémica o con anión GAP por debajo de 12, pero en términos generales el paciente o tiene un cuadro diarreico o tiene un fármaco que elimine bicarbonato en la orina o es un paciente que tiene acidosis tubular renal. ¿Dudas de esta pregunta? Fíjense cómo en realidad dices, bueno, dimos con el diagnóstico, pero cuando analizo, cuando hicimos la votación, solamente en esta pregunta número 4, la respuesta correcta solamente estuvo en un 50%. Lo muestro nada más en pantalla para que no se sientan mal aquellos que en realidad no dieron con la respuesta, pero es muy importante que ustedes vean esos tips, esos datos, como la frecuencia respiratoria. Y dices, oye, ¿cómo quieres que te haga el diagnóstico si no me das gasometría? Bueno, pues no se sorprendan si en el ENAM no te dan la gaso y te pidan que hagas el diagnóstico de trastorno ácido base, ¿no? Pero bueno, lo puedes deducir con la frecuencia respiratoria de casi 30 respiraciones por minuto. ¿Ok? Ahora, todo esto viene aquí, ya lo mencionábamos, la retroalimentación. Y en relación a cuál sería la complicación metabólica, esta es una gran pregunta, potencialmente relacionada al trastorno ácido base de la paciente. Tendría hipercalemia, hipocalcemia, hiperglucemia o hipermagnesemia. ¿Qué opinan? Veamos cómo contestaron. El 48% dijo que es hipercalemia. ¿Ok? Vamos a poner esa respuesta a ver si estamos bien. La respuesta es incorrecta. ¿Por qué? ¿Alguien se la sabe? ¿Qué pasa con la hiperventilación, la alcalosis respiratoria? ¿Qué efecto tiene sobre el calcio? ¿Qué pasa? Ahí ya mencionaron un dato clave, la albúmina. ¿Qué pasa con la albúmina? Exactamente. Con la alcalosis respiratoria, mayor unión del calcio a la albúmina y por lo tanto, estos pacientes hacen síntomas de hipocalcemia, pueden hacer tetania, irritabilidad, irritación neuromuscular. ¿Ok? Entonces, aumenta la unión de calcio a la albúmina. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que vas a tener es hipocalcemia. Entonces, veamos qué nos dice la retroalimentación. En la alcalosis, el aumento de pH incrementa la unión de calcio a la albúmina, lo que disminuye la fracción de calcio ionizado, que es la forma activa biológicamente. Esto puede provocar síntomas de hipocalcemia, parestesias, espasmos musculares, en casos graves, tetania. ¿Ok? Entonces, realmente la hipercalemia la verías en pacientes que tienen acidosis metabólica. Aquí. ¿Ok? La hipermagnesemia en realidad es uno de los criterios para inicio de terapia reemplazo renal en pacientes con insuficiencia suprarrenal o que tienen administración excesiva de suplementos de magnesio. Y la hiperglucemia, pues en realidad es una condición más de carácter em, asociado con diabetes, pero en realidad no es una complicación de los trastornos ácido-base. Entonces, no olvidan que si el paciente llega respirando 30 por minuto, 35, puede llegar con síntomas neuromusculares
parestesias, espasmos, incluso hasta tetania. Y la razón por la cual ocurre esto es precisamente por lo que mencionaba aquí en la retro. pH incrementa la unión de calcio a la albúmina y por lo tanto disminuye la fracción de calcio ionizado. ¿Ok? Estuvo buena, ¿no? ¿Qué porcentaje del grupo contestó correctamente esta pregunta? Únicamente, bueno, no fue nada malo, 33% del grupo. ¿Ok? 33%. Ahora veamos la siguiente. Ahora, ¿qué esperarías? Primero, el problema es pulmonar. Entonces dijimos, si el paciente tiene una alcalosis respiratoria, espera un pH aumentado con PCO2 disminuido. ¿Qué va a hacer el riñón? Y aquí es importante porque la compensación del riñón no es rápida, ¿ok? No es rápida. Los trastornos respiratorios tienen una compensación sumamente rápida, pero pero el riñón no es tan rápido. Es muy eficiente, pero es lento, ¿ok? Entonces, primero vamos a recordar qué trastorno ácido base tenía mi paciente. El paciente tenía un pH aumentado con dióxido de carbono disminuido. Entonces, de entrada, la opción B y la opción C ya no tienen sentido, ¿ok? Porque las dos están hablando de acidemia con pH bajo. La opción B tiene un pH bajo y la opción C tiene pH bajo. Entonces, primer nombre, ustedes no se pierdan aquí, no se vean primero el pH. Si yo veo un pH bajo, entonces este paciente está acidémico y no estoy esperando acidemia metabólica en este paciente. Por lo tanto, estas dos opciones ya las eliminé. Me quedan dos situaciones. Me queda el pH elevado con PCO2 bajo, tanto en opción A y B, y la única diferencia es el bicarbonato. ¿Qué esperarían? Para el tiempo de evolución, la paciente la traen por sensación de falta de aire, estrés laboral, 28 respiratoria. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Veamos cómo contestaron. Inclusive hay otro tip para no errarle en la opción. Y la respuesta correcta es la opción A. ¿Ok? Una por el tiempo, como bien mencionas, Diego. Por el tiempo, primer elemento. Pero si fuera una alcalosis respiratoria, ¿ustedes creen que el riñón preservaría más bicarbonato para empeorar la alcalosis? La respuesta es no. O sea, si el paciente tiene alcalosis respiratoria, no voy a preservar aún más bicarbonato. ¿Ok? En este paciente lo que ocurriría sería que empezarías a tener bicarbonaturia como un efecto para no tener alcalosis. ¿Ok? Entonces, vamos cómo contestaron en esta pregunta número 6. Vean cómo 15% respondió la opción A, pero quiero recalcar mucho que el 55% se fue por la opción B o C. Y vean en realidad que en ese escenario, pues dices pH bajo, eso sería de acidosis metabólica. Entonces, y la opción D, la última, la contestó un 30% del grupo. Entonces, no caigan en esas trampas y recuerden, a veces uno quisiera que el caso clínico estuviera súper específico, pero no siempre va a ser así. El examen nacional muchas veces trae datos incompletos o datos que tú esperarías que te dieran más información y no es así. Entonces, vamos a contestar. Muy bien. Entonces era la opción A que contestó un 15%. Entonces, en los casos agudos de alcalosis respiratoria, la compensación renal es limitada y ocurre lentamente. Por lo tanto, en una alcalosis respiratoria aguda, el bicarbonato aún no se ha reducido significativamente y los niveles permanecen normales. ¿Ok? Entonces, incluso la opción D sería una situación que no tendría lugar. No tendría lugar porque la opción D te decía que incluso iba a aumentar los niveles de bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué les pareció este segundo caso? ¿Más retador con respecto al primero? Ok, perfecto. Excelente. Pues bueno, muy bien. Recuerden que aquí es práctica, 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 práctica y estar constantemente mejorando. ¿Ok? Veamos otros casos más. Ah, miren, tenía otra pregunta extra. Te dicen, ¿cuál es el tratamiento inicial más apropiado para este paciente en el servicio de urgencias? Serán cuatro preguntas en relación a este caso clínico.
Ya la analizamos, entonces si ustedes me dicen en el chat, bueno, lanzo la pregunta y vemos qué opinan. ¿Qué opción le darían a este paciente? Lanzo la pregunta número 7, doy 20 segundos, a ver, ¿le administrarían suero? Ah, bueno, solución, le pondrían oxígeno, le darían un tratamiento con benzodiazepinas o le pediría que respiraran una bolsa de papel. Ok, listo, vamos a finalizar. 88% opina que es la opción A. Ok, a ver, veamos. Listo. Ahora, ¿por qué? El hecho de que ustedes le pidan que respiren una bolsa de papel en estos casos de hiperventilación por ansiedad o ataques de pánico, esta técnica es efectiva para aumentar los niveles de dióxido de carbono, reduciendo la alcalosis respiratoria al permitir que el paciente inhale el aire exhalado y así disminuirían el pH elevado. El oxígeno suplementario se lo pondrían si el paciente estuviera hipoxémico, si estuviera con menos de 92% de saturación de oxígeno. La solución al punto 9 en realidad pues no tendría ningún efecto sobre el trastorno respiratorio. Y las benzodiazepinas podrían ser útiles, pero en casos graves, ¿ok? No son de primera línea en el tratamiento inicial y pueden ser más bien un paciente que está con un ataque de pánico, pero un cuadro grave, el uso de benzodiazepinas. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver un último caso clínico seriado. Mujer de 24 años de edad acude por 4 años de cefalea mensual. El dolor es hemicraneal, pulsátil y empeora al agacharse o subir escaleras. Aproximadamente la mitad de los episodios han sido graves con náuseas asociadas. No tiene síntomas precursores, ni fotofobia, ni fonofobia, ni síntomas visuales ni neurológicos. Los episodios duran hasta 8 horas y normalmente responden al ibuprofeno en 1 hora. No toman ningún otro medicamento, los signos vitales y el examen neurológico son normales. ¿Cuál es el tratamiento o cuál es el fármaco más apropiado para prevenir los episodios de cefalea? Propanolol, solmitriptán, verapamilo o indometacina. ¿Ok? Vamos a ver qué opinan. Lanzo la pregunta. Pueden contestar. 15 segundos más. 5 segundos. Muy bien. Finalizamos la votación. Pasamos a la siguiente pregunta. Es un criterio diagnóstico para la enfermedad de este paciente. Episodios de cefalea al menos una vez al mes, duración de minutos a días o sin remisión, la localización unilateral y carácter pulsátil o la presencia de tinnitus y visión borrosa. ¿Qué opinan? Pueden contestar. ¿Cuál sería un dato o un criterio diagnóstico para la enfermedad de este paciente? La frecuencia de los episodios, la duración de los episodios, la localización o la presencia de tinnitus y visión borrosa. Muy bien, finalizamos votación con un 70%, un 65% de respuestas correctas. Última pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de cefalea de banderas rojas? Dolor opresivo que se extiende a la nuca, cefalea con alteración del examen neurológico, inicio súbito y grave o severo y empeoramiento progresivo. Déjenme lanzar esta pregunta. Creo que aquí nada más la perdí. Listo, ya la mandé. 5 segundos.
Finalizamos la votación con 60% de respuestas correctas. Muy bien. A la cuenta de tres, en el chat, ¿qué diagnóstico tiene esta paciente? Migraña. Perfecto. A ver, ¿qué elementos tenemos para llegar al diagnóstico de migraña? Primero, si vamos con los datos importantes, vean, primero es una mujer muy joven, tiene 24 años de edad, ¿ok? No tiene manifestaciones, no tiene ninguna comorbilidad, o sea, no te mencionan ninguna comorbilidad, ningún tratamiento crónico, pero el motivo por el cual la evalúas es por un cuadro crónico, 4 años de evolución, y el motivo de atención es cefalea, ¿ok? Ahora vienen los datos claves. Recuerden cuando ustedes vean un paciente con cefalea, lo más probable, y aquí tienen que poner mucha atención a las características que te describan de la cefalea. Y al menos hay un gran reto para el ENAR. La distinción entre una cefalea tensional y una cefalea de carácter migrañoso. Podemos tener otros. Cefalea tipo Zunk, neuralgia trigeminal, cefalea de Horton, etc. Hay un montón, de hecho, hasta es un área de la neurología muy compleja, las cefalalgias, pero probablemente hay tres elementos que no podemos perdonar en el ENAR. Cefalea tensional, cefalea migrañosa y cefalea de banderas rojas. Cuando hablamos de cefaleas de banderas rojas, son cefaleas que son cefaleas graves, que puedan poner en peligro la vida. Por eso la última pregunta de este caso clínico va orientado hacia que ustedes conozcan cuáles son las cefaleas de banderas rojas. Entonces, ¿qué voy a evaluar? La localización, la intensidad, la duración, las características del dolor. Por ejemplo, en un paciente con cefalea tensional, lo más común es que el dolor sea holocraneal, es en toda la cabeza. Es opresiva, la característica es opresiva. La intensidad de la cefalea tiende a ser de moderada intensidad promedio y comúnmente no va asociado con náusea, no vómito. Hay cervicalgia o dolor en la nuca y comúnmente va asociado con trastornos para dormir, trastornos de ansiedad, síndrome de intestino irritable. ¿Ok? Ahora, la cefalea migrañosa, a diferencia de la cefalea tensional, es hemicraneal. Y a diferencia de la cefalea tensional donde es opresivo, en la hemicraneal por migraña es pulsátil. Esa es una característica muy peculiar. Es pulsátil, es hemicraneal y la intensidad es muy, muy intenso. Son pacientes con dolor 8, 9, 10 de 10. Comúnmente va asociado a náusea, vómito, fotofobia o fonofobia. Y recuerden que una cosa es un tratamiento abortivo de un cuadro migrañoso, es decir, un cuadro para el control agudo del dolor, y otro es una opción terapéutica para prevención de episodios de cefalea migrañosa. No caigan en esa trampa, porque una cosa es para tratar en el momento en el que tienes al paciente en urgencias o en el consultorio, y otra es la opción terapéutica para disminuir la frecuencia y la intensidad de los ataques o de los episodios migrañosos. ¿Quedó claro? Pónganme en el chat quienes no se dieron cuenta de que la pregunta era prevenir estos episodios de cefalea. Y al final es parte del ejercicio porque ustedes podrían saber la respuesta, claro, claro, y es más común de lo que uno cree. Dices, no, pues ¿sabes qué? Pues omitriptán, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué fármaco es el más apropiado para prevenir estos episodios? No para el tratamiento agudo. ¿Ok? Y algo muy importante que no deben de dejar de revisar es que no tengan ningún dato de focalización. Si ustedes ven aquí el dato, te dice que la evaluación neurológica es normal. Los signos vitales y el examen neurológico es normal. Sumamente importante que no pierdan de eso. Porque puedes tener un cuadro, una cefalea, pero una mujer focalizada es una bandera roja. ¿Ok? Entonces, si ahorita les comparto, todos están de acuerdo que el paciente tiene un cuadro migrañoso. Sin embargo, vamos a ver qué opino en la pregunta número 8, cómo contestaron. Y la mayoría, vean y véanlo ustedes. Voy a contestar lo que contestó la mayoría para que al final tengamos una calificación grupal. De hecho, por ahí nada más yo envié una pregunta, un caso clínico previo, pero el 56% propone suelta el mitriptán. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué no fue solmitriptán? Por el solo simple hecho de que la palabra era prevenir. ¿Ok? Si el tratamiento es ¿cuál es el fármaco más apropiado para el control agudo de la cefalea? Solmitriptán sería excelente. Ahora, verapamilo, indometacina, ¿para qué tipo de profilaxis sirven? El verapamilo, ¿alguien recuerda para qué cefalea sirve? La prevención. Veamos. ¿Alguien recuerda? Cefalea de Horton. ¿Ok? Es una cefalea comúnmente en hombres, asociado con epífora, con rinorrea, con escurrimiento, con eritema unilateral, donde el tratamiento agudo o cefalea en racimos, bien, Diego, cefalea en racimos, ¿cuál es el tratamiento agudo? ¿Alguien recuerda? Para una cefalea en racimos son cuadros dolorosísimos en hombre, exactamente, oxígeno a alto flujo, puntas nasales 10-15 litros. Eso es para el control agudo, pero para la prevención de la cefalea en racimos es con el verapamilo. ¿Ok? Entonces, noten cómo aquí las opciones terapéuticas que estamos teniendo son opciones de carácter preventivo. El verapamilo sería profilaxis para cefalea en racimos. ¿Ok? La indometacina también puede ayudar. ¿Ok? El propanolol sería profilaxis para migraña. Y aquí es importante, ¿por qué los betabloqueadores nos gustan bastante en una mujer de 24 años de edad? Porque son mujeres con probablemente vida sexual activa y con riesgo de embarazo. Entonces, utilizar fármacos que puedan condicionar teratogenicidad no es lo mejor. ¿Ok? ¿Podríamos usar topiramato, que es un fármaco muy bueno para profilaxis de migraña? Sí, pero por el riesgo teratogénico no lo vamos a ocupar. Entonces ocuparíamos dosis bajas de propanolol, le disminuiríamos la frecuencia y la intensidad de los cuadros migrañosos y no pondríamos en riesgo de teratogenicidad. Y aquí sería un tratamiento agudo para migraña. Incluso antes el tratamiento inicial son antiinflamatorios no esteroideos. También aquí esto puede ser una muy buena opción para tratamiento agudo para migraña, generalmente moderado. Y en cuadros agudos graves de migraña, los triptanos. ¿Qué tal? ¿Prometen no fallar esa en el ENAR? Recuerden que una cosa es el tratamiento profiláctico y otra es el tratamiento abortivo o el tratamiento para el cuadro agudo. Muy bien, voy a borrar esto. Yo sé que están tomando notas, pero tal vez por eso no me contestan. Pero recuerden, las opciones de profilaxis para migraña incluyen topiramato, valproato, betabloqueadores, como primera línea propanolol, pero hay una infinidad de opciones. Antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, pero la verdad es que los beta bloqueadores son fármacos sumamente útiles en el contexto de una mujer joven sin paridad satisfecha. Eso, muy bien. Ok, pregunta número 9. ¿Cuál sería la característica más importante? Así, la clásica ya la dije en relación a cefalea tensional versus cefalea migrañosa, que es la característica de la localización y carácter. Carácter pulsátil y localización unilateral sería muy peculiar para migraña, con intensidad moderada a grave, hemicraneal, pulsátil es muy de migraña. Cefalea holocraneal opresiva, intensidad moderada, asociado con cervicalgia, definitivamente lo más probable es que se trate de un cuadro, una cefalea de tipo tensional. Entonces, vean, en realidad 68% opinó que era la opción C. Veamos, efectivamente es la respuesta correcta. Y recuerden que los criterios de migraña, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Cefaleas, al menos 5 episodios con las siguientes características. Duración 4 a 72 horas, unilateral, pulsátil, de moderada a grave, empeora con la actividad física y se asocia con náusea, vómito, fonofobia o fotofobia. ¿Ok? Entonces, recuerden esas características, la presencia de dolor unilateral, intenso, pulsátil asociado con náusea, vómito, fonofobia y fotofobia es típico de migraña. Y por último, nos dicen cuáles son criterios de banderas rojas.
¿Cuáles de los siguientes no es un criterio de banderas rojas? Ojo, en realidad la cefalea con focalización, con papiledema, con vómito en proyectil, definitivamente son manifestaciones clínicas que son graves. Entonces, si ustedes ven aquí cómo contestaron, la verdad es que el 60% dijo que el dolor opresivo que se extiende a la nuca. ¿Por qué? Porque ese sería una característica muy asociado con un cuadro de cefalea tensional. Pero la cefalea con alteración del examen neurológico, es decir, focalización, definitivamente es un cuadro grave. El inicio súbito y severo, que esto es muy peculiar. Por ejemplo, siempre que te digan el peor dolor de cabeza, esto es muy de tipo hemorragia subaracnoidea. La alteración con cefalea con alteración del examen neurológico, pues puedes tenerlos desde un cuadro de neuroinfección, por ejemplo, o un evento vascular cerebral, el empeoramiento progresivo, esto sería, por ejemplo, en condiciones de un evento vascular cerebral o neuroinfección, y el empeoramiento progresivo sería más para neoplasias sólidas intracraneales, que lo más común, si yo les preguntara cuáles son las neoplasias intracraneales más frecuentes, ¿qué contestarían? ¿Cuál sería la neoplasia intracraneal más frecuente? En términos así, como la pregunta. METs, por supuesto, Paloma, muy, muy de acuerdo contigo. Las metástasis, recuerden que cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer tiroideo, son neoplasias que tienen una predilección hacia el sistema, hacia la diseminación hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este ejercicio? Vamos a ver cómo nos fue. Aquí vienen algunos. Miren, estos son los criterios de Snoop 10. Si ustedes los buscan así en Google, criterios de Snoop 10, vean, por ejemplo, banderas rojas, incluyen síntomas sistémicos, antecedente de neoplasias, déficit neurológico, inicio abrupto, edad de más de 50 años, cambio del patrón, cambio con la posición, precipitado con tos, papiledema, progresión, embarazo, puerperio, síntomas autonómicos, enfermedad autoinmune asociada. Todos estos son datos de banderas rojas y nuestra obligación es identificarlos porque puede tratarse de una causa de tipo secundario. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, cuando estén ante un escenario de cefalea en el ENAM, tienen que ir a ver que tengan datos, si hay datos de banderas rojas. ¿Vale? Datos de banderas rojas. Ya aquí lo cité. Si ustedes lo ponen así, criterios Snoop 10, te van a aparecer toda una lista de datos que son considerados graves y por lo tanto, ante esos escenarios, ustedes están obligados a descartar causas secundarias de cefalea. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo nos va. Recuerden que aquí en el simulador, para los que todavía no se terminan de familiarizar muy bien con él, déjenme lanzar aquí, quitar esto. Ustedes pueden decir, oye, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o hay que cambiar esto. Bueno, eso, déjame quitar esto. Listo. Si ustedes, por ejemplo, tienen una opinión, pueden dejar aquí en esta, precisamente con terminando el tema de las banderas, tú puedes decir la pregunta es de baja calidad, la pregunta no pertenece a esta prueba, o otro asunto, y decir, me gustó este caso. Gracias. Y ya, entonces el equipo revisa esa pregunta y a través de la misma plataforma hay una respuesta específica dirigida hacia quien haya hecho el comentario. Recuerden que siempre nuestro simulador, a diferencia de otros simuladores, está muy etiquetado, tiene evaluación de tema, subtema y sobre todo algo que no está en ningún simulador en México, que es la habilidad que está evaluando. El conocimiento médico, si está evaluando razonamiento o si está evaluando tratamiento y toma de decisiones. Entonces veamos cómo nos fue. Y por último, si tienen tiempo y quieren quedarse unos minutos más, podemos analizar unas 5 preguntas más sin problemas. ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos? Si quieren quedar un ratito más, vemos un par de casos clínicos más. Recuerden que a la medida que ustedes contesten más preguntas en el simulador, van a empezar a aparecer estas métricas. Aquí, por ejemplo, pues yo como nunca contesto más que cuando me conecto con ustedes,
pues no veo estas métricas así tan padres con el comportamiento. Aquí, por ejemplo, ya me dijo que sacamos 80%, que nos tardamos 58 minutos, que la media de la corte, ¿no? Y aquí van, evidentemente yo no tengo estas métricas tan bonitas porque pues yo no contesto, ¿no? Pero si ustedes entre más contestan, les van a ir dando métricas muy lindas de lo que les comentaba hace un momento. Conocimiento médico, razonamiento, toma de decisiones. Y hay una sección incluso donde ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, los casos que analizamos. Hoy vimos absceso hepático, un tema de gastro, un tema de nefro, de alcalosis respiratoria con 4 preguntas y un tema de neuro con de migraña. ¿Ok? Entonces, si ustedes se quieren, cuento con ustedes unos minutos más, podemos hacer otro ejercicio y contestar tal vez unas 5 preguntas más. ¿Qué les parece? A ver, pónganme un emoji si están de acuerdo. Súper, excelente. Ok, pues vamos a preparar otro casito, otros casos más. Recuerden cómo entramos. Voy a hacer solo un ejercicio muy rápido para salirme de aquí, que ustedes vean cómo lo programan. Yo sé y recuerden descargar la aplicación móvil. Ustedes escanean el código QR y con el QR y la aplicación que descargaron para Android o para iOS, les da su acceso y pueden estar contestando a través de la aplicación móvil. Y con esto, ustedes pueden ir viendo sus métricas y pueden ir en el transporte o pueden estar contestando desde la aplicación web. Ahí vienen los links para descargar la aplicación. Entonces vamos aquí a la simula. Aquí ya se reacomodaron. Esta es otra joya del simulador que se te van acomodando en nivel principiante, intermedio, avanzado y dominado. Y entonces al final tú les puedes pedir aquí responder al cuestionario. Aquí, por ejemplo, ya nos preparó de acuerdo a nuestro nivel de las que fallamos, nos las va guardando y después le podemos pedir al algoritmo que nos las regrese para que no se nos olvide y fortalezcamos el aprendizaje, la recuperación activa. Entonces vamos aquí donde dice banco de preguntas, selecciono el simulador, pueden seleccionarlo de todo o solamente de pura medicina interna, le vamos a poner generar intento, como evidentemente yo no sé otra cosa que no sea medicina interna, ustedes saben hoy más de pedia y de gineco que yo, entonces vamos a contestar de cualquier tipo, ¿ok? Vamos a pedir solamente 10 preguntas, generamos el intento y vámonos. Muy bien, vamos a ver, voy a hacer un poco más grande la. Ok, veamos. Este es un niño de 10 años de edad que presenta fiebre diaria vespertina de 39 grados centígrados durante las últimas 3 semanas, acompañado de una erupción cutánea no pruriginosa en tronco y en extremidades. Los padres refieren dolor articular en rodilla y tobillo izquierdo que limitan la movilidad, además de fatiga y pérdida de peso. Se palpan linfadenopatías cervicales pequeñas no dolorosas y el borde hepático tiene 4 centímetros por debajo del reborde costal. 16.000 leucos, hemoglobina en 9, hematocrito en 27%, tiene una PCR de 75 miligramos por litro, antinucleares negativos, factor reumatoide negativo y tiene una radiografía de rodilla donde tiene derrame articular sin erosiones óseas. ¿Ok? Es un gran caso. ¿Qué marcador sérico es más específico para apoyar el diagnóstico en este paciente? Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, anticuerpos contra el factor 8, ferritina sérica elevada o anticuerpos antiestreptolicina. Muy bien, déjenme lanzar aquí. Pueden contestar. Esta vamos a decir que es la pregunta número 11. Ok, 5 segundos. Finalizamos votación. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza a la patología de este paciente? Fenómeno de Raynaud, trombocitosis, infección por virus de herpes 6 o erosiones articulares por psoriasis. Listo, pueden contestar.
10 segundos. Ok, finalizamos votación y pasamos a otra pregunta. ¿Qué agente biológico sería la mejor opción si el tratamiento inicial falla? ¿Pembrolizumab, tocilizumab, rituximab o belimumab? Pueden contestar. 10 segundos. Muy bien. Finalizamos votación y veamos si no tiene otra pregunta seriada. No. ¿Qué enfermedad tiene este niño de 10 años? ¿Qué opinan? Vamos a ver si llegaron al diagnóstico. ¿Qué opinan que tiene este paciente? Es un caso que es raro, pero probablemente con lo que viene en este caso clínico no lo van a olvidar y si llegara a ocurrir de que te lo preguntan en el ENARM, vas a dar sin mayor problema. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué opinan? Artritis psoriásica, pudiera ser, sin embargo, vamos a ver qué características. Uy, enfermedad de Still. Enfermedad de Still. Parece enfermedad de Still, es correcto. Recuerden, es cierto, Magali, que la artritis psoriásica pues va a tener manifestaciones cutáneas. Sin embargo, es muy peculiar que las manifestaciones cutáneas de psoriasis sean comúnmente como placas eritematosas con escama fina blanco platinada. Repito eso. Es placas eritematosas comúnmente en las superficies extensoras, en codos, rodillas, tobillos, codos, rodillas, tobillos, placas con eritema. Aquí si ustedes ven, te dicen que es una erupción cutánea, no te dicen dónde, no pruriginosa en tronco y extremidades. Pero si analizamos el caso con detalle, se van a dar cuenta que efectivamente parece una enfermedad de Still. Primero, en realidad se trata de un niño, comúnmente son varones, jóvenes, y niño de 10 años. No tiene ninguna comorbilidad, sin embargo, póngale nombre. ¿El padecimiento es agudo, subagudo o es crónico? Si le tuvieran que elegir entre alguna de esas tres opciones, ¿qué pensarían? ¿Es algo agudo con 3 semanas de evolución, subagudo o crónico? Subagudo, de acuerdo. En general, ¿cuánto es el tiempo mm, estimado para clasificar esto? Bueno, generalmente cuando tú tienes un padecimiento de más de 4 semanas, pues es un padecimiento más de carácter crónico. Los cuadros agudos duran menos de una semana, 14 días, y en general entre 1 y 4 semanas queda un cuadro subagudo. ¿Ok? Entonces tiene un cuadro subagudo, un niño de 10 años, y el motivo por el cual lo estás evaluando es fiebre diaria de 39 grados. Y tiene varias peculiaridades. Primero, esta erupción cutánea, que también te la pueden describir como un rash color salmón, ¿ok? Además tiene leucocitosis, tiene anemia, tiene elevación de proteína C reactiva y tiene hepatomegalia y linfadenopatías, ¿ok? Dolor articular también lo tiene y tiene fatiga y pérdida de peso. Es decir, tiene síntomas constitucionales caracterizados por fiebre, pérdida de peso, malestar general, linfadenopatías. Alguien podría decir, oiga, Doc, esto parece un linfoma. Pues sí, es uno de los diagnósticos diferenciales importantes. En un niño de 10 años, por supuesto que puede ser un linfoma. Pero ¿cuál creen que puede ser la clave entre un linfoma y una enfermedad de Still? Ya precisamente lo decía, porque todo esto que yo podría ponerles en color verde, para que entonces quede, tiene leucocitosis, anemia probablemente de inflamación, reactantes agudas aumentadas, reactantes de fase aguda aumentados, linfadenopatías. Eso lo puede tener un linfoma. ¿Qué peculiaridad no sería muy característico del linfoma? Primero, el rash.
Y dos, la afección articular. Exactamente, exactamente. Entonces, la manifestación articular, el rash asalmonelado, esto es muy, muy, muy importante. Piensen en enfermedad de Still. ¿Ok? Si ustedes buscan criterios de enfermedad de Still, miren, voy a buscar aquí rapidísimo, nada más para que vean que una forma rápida también de cotejar esto es Still disease. A ver, es que no me deja. Aquí está, aquí está. Y yo le pongo una imagen, vean cómo las características, miren este rash, pueden ver este fue un caso después de vacunación, es un rash, vean esta imagen, rash color salmón en dorso, piernas, extremidades y dolor articular. ¿Les es familiar? Rash color salmón, dolor articular, puede haber faringodinia, hepatomegalia, fiebre, pérdida de peso, malestar general y un marcador inflamatorio muy peculiar. ¿Cuál creen? Vean aquí este es un diagrama. Fiebre, artralgias o artritis, rash o dinofagia, hiperferritinemia. Vean esto, hiperferritinemia. De hecho, por eso el marcador que te preguntaban era cuál estaría alterado, la ferritina. ¿Ok? Bueno, eso nada más fue para hacerlo un poquito ya, un poco más informal. Pero si regresamos acá, ¿cuál sería el marcador entonces que tú esperarías encontrar elevado? Ya lo mencioné en la imagen y veamos qué opinó el grupo. Esta pregunta número 11, la mayoría pensó en antiestreptolicinas, ¿ok? En antiestreptolicinas. Vamos a ponerlo así porque fue lo que ustedes contestaron. Pero la realidad es que es ferritina elevada. Vean, la enfermedad de Still de inicio sistémico, una forma de artritis idiopática juvenil, se caracteriza por fiebre diaria, rash evanescente, artritis, hepatoesplenomegalia y marcadores de inflamación elevados, incluyendo ferritina sérica, que es un hallazgo distintivo y se correlaciona con la actividad inflamatoria. Ustedes saben que los anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados son marcadores específicos de artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces, aquí sí voy a poner nada más el diagrama. Los antipéptidos cíclicos citrulinados son para artritis reumatoide. Los anticuerpos contra el factor 8, pues es para hemofilia. Y los anticuerpos antiestreptolicina, clásicamente, los vamos a ver en pacientes con fiebre reumática. Muy bien. Entonces, aquí, este fue un tema que probablemente los agarré en curva porque solamente una persona dio con el diagnóstico a la hora de lanzar la votación con un 5% de respuesta correcta. Pero espero que la próxima vez que vean un niño o un joven hombre con rash, artritis, hepatoesplenomegalia, ferritina aumentada, leucocitosis, anemia de inflamación normocítica, normocrómica, con derrame articular, piensen en enfermedad de Still. ¿Promesa? ¿No se les olvida? Bien, Andrea. Hecho. Muy importante que no la pierdan de vista. Enfermedad de Still. Bien, Leslie. Igual. Si ustedes entran a a la plataforma Enfermedad de Still está, déjenme aquí nada más mostrárselo rápidamente. Y creo que dura nada la clase de enfermedad de Still. Entonces, para que dices, "Ay, eso no viene en el temario". Por supuesto que viene en el temario. Entran a medicina interna, buscan en el menú de reuma, se van a enfermedad misceláneas, probablemente aquí esté. No, aquí en enfermedades articulares. Ahí está, enfermedad de Still. Muy bien. 4 minutos dura. Lo que tienen que saber de enfermedad de Still está ahí en 5 minutos. Probablemente es lo que repasamos el día de hoy. ¿Hecho? Muy bien. Entonces, en relación a con qué se asociaría, qué característica tendría la patología de este paciente, voy a contestar lo que opinó el grupo con esta pregunta número 12. La mayoría, el 39%, dijo erosiones. De hecho, la placa no tiene erosiones. Te dice más abajo, rodilla, radiografía de rodilla sin erosiones óseas. Pero fue lo que la mayoría contestó. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, la respuesta es trombocitosis. ¿Por qué? Porque este es un reactante de fase aguda.
Recuerde que cuando un paciente está inflamado, cursa con plaquetas aumentadas, cursa con leucocitosis, el paciente puede tener PCR aumentada, ferritina aumentada. Recuerden que la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, ante un proceso inflamatorio vamos a tener elevación de ferritina. Muy bien, y aquí está. Entonces, en realidad, puedes tener trombocitosis, leucocitosis y ferritina elevada. Todos reflejan inflamación aguda, ¿vale? Ahora, ¿qué peculiaridades tenemos con las otras opciones de respuesta? Las erosiones articulares psoriásicas, pues recuerden que hay dactilitis, hay afección articular, pero es de carácter distal, ¿ok? Son distales y enfermedad de Still no cursa con erosiones de forma inicial. Herpes virus 6, esto lo pueden recordar con exantema súbito o roseala infantil. Y el fenómeno de Raynaud, recuerden que el fenómeno de Raynaud puede ser primario o puede ser secundario. El Raynaud primario es el que no está asociado con enfermedades autoinmunes y el Raynaud secundario es el que está asociado con enfermedad mixta del tejido conectivo, con esclerosis sistémica, con lupus, con artritis reumatoide, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, trombocitosis. Y por último, ¿qué agente biológico sería la mejor opción para un paciente con STIL? A estos pacientes les toca esteroide de forma inicial. Por eso la pregunta te dice, ¿qué agente biológico sería la mejor opción si el tratamiento inicial falla? Belimumab, Rituxi, tocilizumab o pembrolizumab. Entonces veamos cómo contestaron. Y esta pregunta número 13, que fue la que lanzamos, el 72% le daría rituximab, un anti-CD20. Vamos a ver. Listo. Detengo. La respuesta correcta es tocilizumab, que es un anti-interleucina 6. ¿Ok? Vean, este agente biológico, que es un anti-interleucina 6, es una citocina clave en la inflamación sistémica de enfermedad de Still, de inicio sistémico, y se utiliza en casos refractarios donde el corticosteroide o el metotrexato no fueron útiles. Todos los demás, por ejemplo, el pembrolizumab, es un fármaco inhibidor de PD-1 y eso es más bien una terapia antineoplásica, y el belimumab también inhibe la proteína BLS y es utilizado en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Es poco probable que estas preguntas vengan a nivel, sobre todo, lo importante es que ustedes de estos fármacos nuevos tengan claro el mecanismo de acción y en qué entidad se utiliza. Si pueden recordar uno o dos efectos adversos de esos fármacos, están del otro lado. ¿Ok? Pero aquí el tratamiento de elección para enfermedad de Still sería tocilizumab. ¿Ok? Si ahorita nosotros nos fuéramos aquí, en realidad vean las opciones. Aquí nada más le fui hasta el último punto y dicen antiinflamatorios no esteroideos, esteroides, metotrexato, antiinterleucina 1 como anakinra, anti-TNF y tocilizumab, que precisamente era el que venía aquí. Los otros no, pembrolizumab es un anti-PD1 y el belimumab es un tratamiento muy recientemente utilizado para pacientes con lupus eritematoso generalizado. ¿Cómo van? ¿Lo dejamos hasta aquí o vemos un caso clínico más? ¿Qué opinan? Antes de que me... Otro, uno más y nos vamos. Hecho, para que no se les haga muy pesado, recuerden que mañana hay masterclass de... Se me fue, pero bueno, déjame, ahorita vemos uno más. Ok, un estudiante de 22 años de edad acude con diarrea, dolor abdominal tipo cólico que se alivia con la defecación. Afirma que ha tenido muchos problemas estomacales en el pasado, especialmente durante la semana de exámenes. Espero que nadie se sienta identificado con esto. Tiene un trastorno depresivo mayor diagnosticado hace 2 años en tratamiento. Los síntomas no parecen empeorar con ningún alimento en particular. Niega haber viajado recientemente y no ha presentado ni fiebre, ni pérdida de peso, ni náuseas, ni vómito. Tampoco ha notado sangre en las heces y su examen físico y los laboratorios son normales. Te preguntan, ¿cuál de los siguientes es un criterio diagnóstico para el trastorno que presenta este paciente? Vamos a lanzar la votación, como la pregunta número 14.
Listo, pueden contestar. 10 segundos. Finalizamos votación, pasamos a la penúltima pregunta. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad que sospecha? Pueden contestar. Isquemia colónica, pérdida del plexo submucoso intestinal, deficiencia de lactasa o una alteración en la motilidad intestinal. 15 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta que discutiremos el día de hoy. ¿Qué medida no farmacológica es más apropiada para este paciente? ¿Retirar alimentos ricos en FODMAPs, práctica de yoga, retirar lácteos o retirar alimentos con alto contenido en colesterol? Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la retroalimentación de estas tres preguntas. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? A la cuenta de tres en el chat pueden contestar. ¿Qué diagnóstico les parece que tenga? Un síndrome de intestino irritable. Perfecto. Y esto es muy común y es algo que tenemos que aprender a manejar muy bien en la práctica médica diaria. De hecho, esto es uno de los padecimientos más comúnmente em, evaluados por el médico de atención primaria, internistas, gastroenterólogos. De hecho, probablemente esa es la causa número uno junto con la enfermedad ácido péptica en la consulta de gastroenterología. Entonces, tiene varias peculiaridades que tenemos que recordar. Aquí, para analizar qué contestó el grupo en relación a los criterios diagnósticos de síndrome de intestino irritable, en esta pregunta número 4, el 61% está de acuerdo o responde que al menos un día a la semana por 3 meses consecutivos es un criterio diagnóstico para el trastorno que presenta el paciente. Recuerden este dato, al menos un día de la semana por 3 meses consecutivos. Son los criterios de Roma 4. Vean, dolor abdominal recurrente más de un día, uno o más días de la semana en los últimos 3 meses y el inicio de los síntomas desde hace 6 meses. El dolor se asocia con dos de los siguientes síntomas: dolor al defecar, que por ahí el paciente tenía, cambio en la frecuencia de evacuaciones, cambio en la apariencia de evacuaciones, y es muy importante tener en mente que no deben de presentar signos de alarma el paciente. Y estos que están aquí, que pongo aquí en color más grande, recuerden que este tipo de características de que no deben de presentar signos de alarma es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es descartar otras causas. Aunque la paciente tenga enfermedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, fibromialgia, cefalea tensional, nuestra obligación es ver que el paciente no tenga otra posible entidad diagnóstica. Y esto ustedes lo van a evaluar con descartando que no tengas pérdida de peso, que no sea un paciente de más de 50 años, que no tenga anemia en la biometría hemática, que el paciente no tenga un cuadro de dolor nocturno o incluso el antecedente heredofamiliar. Si ese paciente tiene un antecedente heredofamiliar de cáncer colorectal en pacientes de primer grado, aguas. Aguas porque definitivamente puede ser un dato donde sugiera que hay pérdidas de sangre en el tubo digestivo asociado a una posible eh, entidad neoplásica del sistema del tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, recuerden,
síntomas de 1 o más días, al menos 3 meses, y el inicio de los síntomas desde al menos hace 6 meses. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? La isquemia colónica sería para una colitis isquémica. A los 22 años, esta mujer no piensa en una isquemia colónica. ¿Qué pacientes tienen que pensar isquemia colónica? Pues un paciente con factores de riesgo cardiovascular, adulto mayor, una mujer con fibrilación auricular, diabetes, hipertensión arterial, que incluso tiene la peculiaridad de que cuando come tiene dolor. ¿Ok? Eso es muy, muy de isquemia. Lo pueden pensar en isquemia mesentérica crónica, isquemia colónica. La pérdida del plexo submucoso intestinal, ¿de qué enfermedad o de qué entidad ustedes recuerdan que se asocia esta pérdida del plexo submucoso intestinal? Porque la deficiencia de lactasa, que es la opción C, pues es de intolerancia a la lactosa. Vamos a ver cómo contestaron en lo que ustedes van pensando en qué entidad se asocia la pérdida del plexo submucoso intestinal. A ver, esta pregunta número 15, la mayoría dijo, pues la alteración de la motilidad intestinal, que es la opción D. Vean. Aquí está, comparto y contesto de acuerdo a como ustedes pensaron. Es la correcta. ¿Alguien recuerda? O sea, ¿en qué entidad se asociaría pérdida del plexo submucoso intestinal? Si yo les dijera que esto es un niño, a ver, Hirschsprung, exacto. Si ustedes piensan en Hirschsprung, piensen en una alteración del plexo submucoso intestinal, particularmente en niños. Esta mujer a los 22 años, un Hirschsprung, es poco probable, ¿no? Bien, Paloma, y bien por ahí, Natalia. Ok, por último, bien todos. ¿Qué medida no farmacológica es más apropiada para este paciente? Practicar yoga probablemente sea de utilidad, retirar lácteos, eso sería orientado para una intolerancia a la lactosa, retirar alimentos de alto contenido en colesterol, pero ustedes recordarán que disminuir los alimentos con alto contenido en FODMAPs va a ser útil para el manejo del síndrome de intestino irritable. ¿Ok? Y los FODMAPs significan oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables que incrementan la producción de gas a nivel intestinal y por lo tanto dan sintomatología de dolor y distensión. ¿Ok? Entonces, esta fue una pregunta de medicina interna gastro del subtema intestino irritable en la habilidad de toma de decisiones y manejo clínico. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? Si les agrada estas sesiones, recuerden que estas sesiones en términos muy son extras del curso habitual con el que contamos martes y jueves de sesiones con especialistas y todos tienen ya la aplicación del simulador. A ver, ¿quién? Ya todos tienen la aplicación. Si lo utilizan, recuerden que la aplicación es Sign Up. Ustedes pueden, entrando a su usuario, entran aquí donde viene la parte de la cuenta y pueden descargar la aplicación para Android, para iOS, descargan, escanean el código QR y con eso tienen acceso desde su aplicación. ¿Ok? Y la otra pregunta que les quería hacer es, em, ¿ya todos descargaron la aplicación de Narmind para iOS? Por ahí hemos tenido un detalle nada más con el tema de Android, pero igual la pueden descargar y si nos ayudan a calificarla, se los agradeceríamos. Em, Ana, no tienen que tener acceso a Wi-Fi, si no están no están sin conexión, sí es necesario tener acceso a Wi-Fi, a la red, pues. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Se van a conectar mañana? A ver, nada más déjenme repasar mañana qué tema es. Aquí vamos a regresar, nada más para ver la sesión. Mañana es ginecología y obstetricia en punto de las 6 de la tarde. Recuerden que aquí el link no va a estar aquí, sino va a estar en la sección de Masterclass 2025. Si ustedes revisan aquí Masterclass 2025, aquí les va a aparecer, nada más le dan clic y ya los va a abrir al Zoom correspondiente el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas y preguntas, yo solo me queda la opción de agradecerles el hecho de que se hayan conectado el día de hoy. Y por ahí, estén atentos, les vamos a mandar, vamos a lanzar en estos días una opción de si quieren invitar a un amigo a tener acceso al simulador.
la opción de mandarles un código para que puedan tener acceso o brindarles una muy fuerte opción de acceso a un precio sumamente bajo. ¿Ok? Entonces esto por si alguien lo quiere compartir o si ahorita en la semana del Día del Amor y la Amistad, probablemente si quieren, alguien puede tener acceso y le regale el acceso a un amigo. Entonces estamos terminando de pulir eso y se los mandamos para que si lo quieren compartir, estaremos agradecidos de que lo hagan. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, duda, pregunta. ¿No? Pues muchas gracias, buenas noches, gracias por conectarse, no se pierdan la sesión de mañana, la masterclass, 6 de la tarde, martes, y el jueves también sesión de masterclass. No olviden contestar sus exámenes semanales, recuerden que es la forma en la que ustedes pueden ir viendo el antes y después de la semana de diálogo y de discusión de casos clínicos y de videoclases, masterclass. Entonces, si ustedes no tienen la evaluación inicial, no van a poder tener la claridad de saber qué tanto mejoraron una semana en la semana. Los fines de semana siempre se libera el contenido de la sesión de los temas que se van a ver para que ustedes tengan el basal y al final contesten las otras 15, 18 preguntas del examen final con la finalidad de que vean qué tanto mejorar. Muy bien, pues que tengan excelente, excelente noche. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una grandiosa semana. Hasta luego.